¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible encontrar tranquilidad en medio del caos que nos rodea? Jesús nos dejó una enseñanza que puede transformar nuestra vida por completo. En Juan 14:27, Él dice: les dejo la paz, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esta no es solo una promesa reconfortante, sino una lección profunda sobre cómo enfrentar los momentos difíciles con una calma que proviene de lo alto. Hoy veremos cómo esa paz que Jesús ofrece puede llenar nuestro corazón, incluso en medio de las tormentas, y cómo puedes aplicar este principio en tu vida diaria para encontrar dirección y serenidad cuando más lo necesitas. Vivimos en un mundo lleno de ruido y presiones constantes. Las noticias, las responsabilidades y las preocupaciones parecen nunca cesar. Ante esto, encontrar calma puede parecer imposible. Sin embargo, Jesús nos mostró un camino diferente. Cuando dijo, mi paz les doy, no se refería a una paz basada en la ausencia de problemas, sino a una paz interior que permanece incluso en los momentos más difíciles. Esta paz no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de la confianza en que Dios tiene el control. Una imagen poderosa de esta enseñanza se encuentra en el relato de los discípulos enfrentando una tormenta en el mar. En Marcos 4:35-41 vemos cómo las olas golpeaban la barca y los discípulos estaban llenos de miedo, mientras que Jesús dormía serenamente. Cuando lo despertaron desesperados, diciéndole, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo se calmó. Luego les hizo una pregunta clave. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Este episodio no solo demuestra el poder de Jesús para calmar las situaciones externas, sino que también nos enseña que Él desea traernos calma interna. No se trata de controlar las circunstancias, sino de confiar en quien tiene el poder para calmarlas. La calma que Jesús ofrece no significa que no habrá dificultades, sino que podemos tener una serenidad inquebrantable incluso en medio de ellas. En Filipenses 4:6-7, el apóstol Pablo nos exhorta, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este tipo de paz no es algo que podamos fabricar por nuestra cuenta. Es un don que recibimos al confiar plenamente en Dios y dejar nuestras preocupaciones en sus manos. Un ejemplo conmovedor de esta confianza lo encontramos en la historia de Ana, la madre del profeta Samuel. Ana sufría por no poder tener hijos y vivía con el peso de la vergüenza en su sociedad. En 1 Samuel 1, la vemos derramando su alma ante Dios en oración. No se trataba de una petición desesperada, sino de una entrega total, aunque su situación no cambió de inmediato. El versículo 18 nos dice que ella se levantó, comió, y su semblante no fue más triste. Su confianza en que Dios había escuchado su clamor transformó su interior antes de que sus circunstancias cambiaran. Esto nos enseña que la verdadera paz no depende de que nuestros problemas desaparezcan, sino de saber que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Hoy en día, las tormentas que enfrentamos no son necesariamente físicas. Pueden ser problemas financieros, conflictos familiares o incertidumbre sobre el futuro. Una mujer compartió su testimonio sobre cómo enfrentó su propia tormenta personal. Había perdido su empleo y las deudas seguían acumulándose. La ansiedad la invadía cada día, hasta que un día, leyendo las palabras de Jesús en Mateo 6:25-34, algo cambió dentro de ella. No se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Aunque ya conocía este pasaje, en ese momento decidió tomarlo como una promesa personal. Al entregarle sus preocupaciones a Dios, experimentó una transformación interna. Los problemas no desaparecieron de inmediato, pero su actitud cambió. Encontró paz al confiar en que Dios proveería y la guiaría. Jesús también nos enseña que esta paz comienza con una relación profunda con Dios. En Isaías 26:3 leemos, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado. Esto nos muestra que nuestra mente juega un papel crucial en experimentar esa paz. Cuando llenamos nuestros pensamientos con las promesas de Dios, alejamos las mentiras del miedo y la incertidumbre. Jesús mismo nos mostró cómo mantener esa conexión. En Marcos 1:35 vemos que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Su vida de oración constante lo fortalecía para enfrentar cualquier desafío. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, buscaba tiempo a solas con el Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? A menudo, el mundo nos ofrece una idea falsa de calma. Se nos dice que encontraremos paz cuando logremos más, cuando tengamos más éxito o cuando resolvamos todos nuestros problemas. Pero Jesús nos advierte en Mateo 6, 19, 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones entran a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo. Nos invita a cambiar nuestras prioridades y enfocarnos en lo eterno. Muchas veces, la razón por la que no experimentamos la paz de Dios es porque estamos buscando satisfacción en las cosas equivocadas. Un hombre compartió su experiencia personal con esta lucha. Durante años, creyó que si lograba alcanzar ciertos objetivos profesionales, finalmente encontraría calma. Pero cada vez que alcanzaba una meta, la ansiedad regresaba. Un día, mientras escuchaba un mensaje basado en Mateo 11:28, sintió que Dios le hablaba directamente. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. En ese momento comprendió que la verdadera paz no se encuentra en lo que acumulamos, sino en lo que soltamos. Al rendir su vida a Dios, experimentó una calma que nunca antes había conocido. La historia de Pedro caminando sobre el agua también ilustra esta verdad. En Mateo 14, 28, 31, vemos a Pedro caminando hacia Jesús sobre las olas. Mientras mantenía su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero cuando se distrajo con el viento y las olas, comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este relato nos muestra que mientras mantengamos nuestros ojos en Jesús, podremos enfrentar cualquier tormenta con confianza. Pero cuando permitimos que el miedo y las preocupaciones nos distraigan, perdemos la calma que Dios nos ofrece. El secreto para experimentar esta paz sobrenatural radica en nuestra relación con Dios. No es una fórmula mágica ni un estado que alcanzamos por nuestros propios esfuerzos. Es el resultado de confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Al caminar con Él, encontramos una calma que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de su presencia constante en nuestras vidas. El relato de Pedro también nos enseña que la calma que Jesús ofrece no significa que el entorno cambiará de inmediato. Las olas y el viento seguían allí, pero mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús, no fue afectado por el caos. De la misma manera, en nuestra vida diaria, los problemas no siempre desaparecen, pero podemos mantener la calma al enfocarnos en Dios y no en las circunstancias. Cuando nuestras preocupaciones toman el control, comenzamos a hundirnos en la ansiedad y el miedo. Sin embargo, cuando decidimos confiar en la fidelidad de Dios, encontramos la fuerza para atravesar cualquier situación. Jesús no nos promete una vida sin desafíos, pero sí nos garantiza que a través de Él podemos tener paz. En Juan 16:33 nos dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esta declaración es clave para entender que la paz que Dios nos ofrece no se basa en la ausencia de dificultades, sino en la certeza de que Él tiene el control, incluso cuando todo parece perdido. Esta confianza nos permite caminar con seguridad, sabiendo que no estamos solos y que cada paso es guiado por su mano. Un ejemplo moderno de esta verdad es la historia de un hombre que enfrentaba una crisis financiera. Después de perder su empleo, las deudas lo abrumaban y la incertidumbre lo consumía. En medio de esa tormenta, decidió comenzar sus mañanas leyendo la palabra de Dios y entregando sus preocupaciones en oración. Aunque las dificultades no desaparecieron de inmediato, su corazón encontró descanso al confiar en que Dios proveería. Con el tiempo, las puertas comenzaron a abrirse
Y no solo recuperó su estabilidad financiera, sino que también descubrió un propósito renovado en su vida. Esta experiencia le enseñó que la verdadera calma no proviene de tener todas las respuestas, sino de confiar en que Dios está obrando, incluso en lo que no podemos ver. Jesús nos invita a soltar las cargas que llevamos y a encontrar descanso en Él. En Mateo 11, 28, 30 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Esta invitación es un recordatorio de que no estamos diseñados para cargar solos con el peso de nuestras preocupaciones. Al entregárselas a Dios, experimentamos una paz que nos permite avanzar con confianza, sabiendo que Él está a nuestro lado. El mundo ofrece muchas soluciones para encontrar calma: meditación, técnicas de relajación, escapismo a través del entretenimiento. Pero la paz que ofrece el mundo es temporal y superficial. Jesús, en cambio, nos ofrece una paz que transforma nuestro interior y nos sostiene en medio de cualquier situación. Esta diferencia es crucial. La paz que proviene de Dios no es un estado momentáneo, sino un estilo de vida que nos acompaña en cada paso que damos. Es una calma que no depende de lo externo, sino de una relación constante con Él. Otro aspecto importante es cómo esta paz impacta nuestras relaciones. Cuando experimentamos la calma que Dios ofrece, nuestra actitud hacia los demás cambia. Nos volvemos más pacientes, comprensivos y compasivos. En Colosenses 3:15 se nos exhorta que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, ya que como miembros de un solo cuerpo fueron llamados a vivir en paz y sean agradecidos. Cuando permitimos que la paz de Cristo llene nuestro corazón, influimos positivamente en quienes nos rodean, reflejando su amor y gracia. La historia de Jesús calmando la tormenta también nos enseña algo esencial. No estamos destinados a enfrentar nuestras tormentas solos. A veces, en medio del caos, podemos sentir que Dios está distante, como si estuviera dormido mientras nosotros luchamos por mantenernos a flote. Pero esta percepción es engañosa. Dios nunca está ausente. Él está presente en cada momento, dispuesto a intervenir y traer calma si tan solo acudimos a Él. Es en esos momentos de desesperación cuando más necesitamos recordar que su paz está disponible para nosotros. La calma que Jesús ofrece es un regalo que debemos aceptar activamente. No se trata de esperar pasivamente a que las circunstancias cambien, sino de buscar intencionalmente su presencia. En Isaías 55:6 se nos invita: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras esté cerca. Al dedicar tiempo cada día para acercarnos a Dios, creamos un espacio donde su paz puede habitar en nosotros y transformar nuestra perspectiva. Un joven compartió cómo esta práctica cambió su vida. Lidiaba con una profunda ansiedad que le impedía disfrutar de su día a día. Después de escuchar un mensaje sobre la importancia de empezar las mañanas en oración, decidió intentarlo. Comenzó a leer un pasaje de la Biblia cada mañana y a orar, pidiendo a Dios dirección y paz. Con el tiempo, notó que, aunque sus desafíos seguían presentes, ya no lo abrumaban como antes. Había encontrado un ancla en Dios, una fuente de calma que lo sostenía incluso en los días más difíciles. Jesús también nos muestra que la paz verdadera no es un sentimiento pasajero, sino una promesa constante. En Juan 14:1 nos dice: no se turbe su corazón, confíen en Dios y confíen también en mí. Esta confianza es la clave para mantener la calma, independientemente de lo que enfrentemos. Cuando confiamos en Dios, reconocemos que no estamos solos y que nuestras cargas no son demasiado grandes para Él. Las tormentas seguirán viniendo en nuestra vida, pero la diferencia radica en cómo las enfrentamos. Si intentamos controlarlas por nuestra cuenta, pronto nos encontraremos agotados y desesperados. Pero si ponemos nuestra confianza en Dios y le permitimos guiarnos, descubriremos que su paz nos sostiene, incluso en los momentos más oscuros. La invitación de Jesús es clara. Nos llama a soltar nuestras preocupaciones, a dejar de lado nuestros miedos y a encontrar descanso en Él. Su paz no es como la del mundo, es una calma que trasciende toda lógica, que guarda nuestro corazón y nuestra mente en medio de cualquier situación.
Cuando decidimos caminar con Dios cada día, encontramos que su paz no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también transforma nuestro corazón. La paz de Dios es un regalo que va más allá de las situaciones temporales. No depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de quién es Él y de su constante presencia en nuestra vida. Esta paz tiene el poder de cambiar nuestra manera de vivir, dándonos la capacidad de enfrentar desafíos con serenidad y confianza. Jesús nos enseña que no es necesario esperar a que todo esté bajo control para experimentar esa calma. Él nos invita a recibirla incluso en medio del caos, porque la verdadera tranquilidad nace en nuestro interior cuando confiamos en Él. Un hombre relató cómo, tras años de luchar contra el estrés del trabajo y la presión constante de la vida moderna, se dio cuenta de que algo faltaba en su rutina. A pesar de tener éxito profesional, su mente no encontraba descanso. Un día, mientras leía en el Evangelio de Mateo las palabras de Jesús: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», entendió que el descanso que necesitaba no podía ser alcanzado por medios humanos. Decidió comenzar cada mañana con oración y lectura bíblica, entregando sus preocupaciones a Dios. Con el tiempo, esa práctica se convirtió en su refugio diario, un momento de recarga espiritual que lo ayudaba a mantener la calma, incluso en los días más complicados. La paz que Dios ofrece no es algo que podamos fabricar por nuestra cuenta. Es un fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros. Gálatas 5:22 nos dice que la paz es uno de los frutos del Espíritu, junto con el amor, el gozo y la paciencia. Pero para experimentar ese fruto, necesitamos estar conectados con Dios, permitiendo que Él transforme nuestro corazón y nuestra mente. No es un esfuerzo propio, sino una obra divina que se manifiesta cuando dejamos que Dios tome el control. El apóstol Pedro también entendió esta lección de primera mano. Después de caminar sobre el agua hacia Jesús, comenzó a hundirse cuando apartó su mirada del Maestro y se concentró en las olas. En Mateo 14:30 vemos cómo Pedro, al sentir el viento y ver las aguas agitadas, se llenó de miedo y comenzó a caer. Pero cuando volvió a enfocarse en Jesús, su situación cambió. Este relato es un recordatorio poderoso de que, cuando nuestras preocupaciones nos abruman, debemos dirigir nuestra mirada hacia Dios. Él es quien calma la tormenta y nos sostiene en los momentos de incertidumbre. La calma que Jesús nos ofrece no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que no enfrentamos esos problemas solos. En Isaías 41:10, Dios nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esta promesa nos asegura que, incluso en los momentos más oscuros, podemos descansar en la seguridad de que Dios está presente, guiándonos y sosteniéndonos. Un joven misionero compartió cómo esta promesa le dio fuerzas durante un tiempo difícil. Había sido enviado a un lugar remoto donde enfrentó aislamiento, escasez y desafíos constantes. Al principio, la incertidumbre lo llenaba de temor, pero decidió aferrarse a las palabras de Dios en Isaías. Cada mañana, antes de comenzar su día, dedicaba tiempo a orar y a leer la Escritura. Ese hábito lo ayudó a encontrar una paz interior que lo sostenía, permitiéndole continuar con su misión a pesar de las dificultades. Al final, descubrió que las mayores transformaciones no ocurrieron a su alrededor, sino en su propio corazón. Jesús nos llama a encontrar en Él esa misma paz. Nos invita a descansar de nuestras cargas y a confiar en que Él es suficiente para enfrentar cualquier desafío. En un mundo que constantemente busca soluciones temporales para encontrar calma, Dios nos ofrece algo eterno, algo que no depende de lo que podamos controlar. Él nos ofrece su presencia constante, su guía y su amor inquebrantable. Es importante recordar que la paz de Dios también es un testimonio para los demás. Cuando las personas ven que mantenemos la calma y la confianza en situaciones difíciles, se preguntan qué es lo que nos sostiene. En esos momentos, tenemos la oportunidad de compartir el mensaje de esperanza que hemos recibido.
En 1 Pedro 3:15 se nos exhorta a estar siempre preparados para dar una respuesta a todo aquel que nos pida razón de nuestra esperanza. Nuestra paz puede ser la luz que guíe a otros hacia Dios, mostrándoles que hay una fuente de serenidad y propósito disponible para todos los que confían en Él. La historia de María y Marta en Lucas 10, 38, 42 también nos ofrece una enseñanza importante sobre la paz. Mientras Marta estaba ocupada con los quehaceres, preocupada por las tareas del hogar, María eligió sentarse a los pies de Jesús para escuchar su enseñanza. Cuando Marta se quejó, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este relato nos muestra que a menudo nos distraemos con las preocupaciones del día a día, olvidando lo más importante: nuestra relación con Dios. Al igual que María, necesitamos hacer una pausa y priorizar nuestra conexión con Él para encontrar la verdadera calma. El mundo siempre estará lleno de desafíos y distracciones. Las tormentas seguirán viniendo, pero la diferencia radica en cómo las enfrentamos. Si intentamos enfrentarlas por nuestra cuenta, pronto nos sentiremos agotados y desesperados. Pero si ponemos nuestra confianza en Dios y le permitimos guiarnos, descubriremos que su paz nos sostiene incluso en los momentos más difíciles. Jesús nos llama a soltar nuestras preocupaciones, a dejar de lado nuestros miedos y a encontrar descanso en Él. Su paz no es como la del mundo, es una calma que trasciende toda lógica, que guarda nuestro corazón y nuestra mente en medio de cualquier situación. Cuando decidimos caminar con Dios cada día, encontramos que su paz no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también transforma nuestro corazón. En última instancia, la paz que Jesús nos ofrece es una invitación a vivir de manera diferente. Es un llamado a confiar, a descansar y a dejar que Dios sea nuestra fortaleza en todo momento. No importa cuán grande sea la tormenta, si mantenemos nuestra mirada en Él, podemos caminar sobre las aguas sin temor. La calma que encontramos en Dios no es solo un beneficio personal, sino un testimonio poderoso de su amor y su fidelidad. Un regalo que está disponible para todos los que deciden abrir su corazón y recibirlo. La verdadera paz que Jesús nos ofrece no depende de la ausencia de dificultades, sino de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Esa calma nos invita a confiar plenamente, sabiendo que, aunque no tengamos control sobre todas las circunstancias, sí podemos descansar en la certeza de que Dios está a cargo. Él es quien guía cada uno de nuestros pasos y sostiene nuestra vida con su mano poderosa. En Proverbios 3, 5, 6 leemos: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos recuerda que la calma no proviene de nuestra capacidad para resolver problemas, sino de nuestra disposición a entregarle a Dios el control de nuestro destino. Un hombre compartió su experiencia de cómo este pasaje lo ayudó a superar un momento de incertidumbre financiera. Tras perder su empleo, se sintió invadido por el miedo y la desesperación. Cada día era una batalla mental entre la preocupación por el futuro y su deseo de confiar en Dios. Finalmente, decidió poner en práctica las palabras de Proverbios. Comenzó a orar cada mañana, entregando sus temores a Dios y recordándose a sí mismo que su provisión no dependía de un empleo, sino del cuidado fiel de su Padre Celestial. Con el tiempo, encontró un nuevo trabajo, pero lo más importante fue la transformación que experimentó en su interior. Descubrió que la paz de Dios estaba disponible incluso antes de que su situación cambiara. Jesús también nos enseña que la paz viene cuando soltamos nuestras cargas. En Mateo 11, 28, 30, Él nos invita con estas palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este pasaje nos muestra que no estamos diseñados para llevar el peso de nuestras preocupaciones solos. Dios nos llama a compartir nuestras cargas con Él y a dejar que su fuerza nos sostenga.
Una mujer relató cómo esta invitación de Jesús cambió su vida. Durante años había tratado de manejar todo por sí misma, su familia, su trabajo y sus responsabilidades diarias. Pero su agotamiento físico y emocional la llevaron a un punto de quiebre. Un día, mientras escuchaba un mensaje sobre Mateo 11:28, entendió que no necesitaba llevar esas cargas sola. Decidió entregarle a Dios cada aspecto de su vida, desde las pequeñas preocupaciones hasta los grandes desafíos. Al hacerlo, experimentó una paz que nunca había sentido antes. Las circunstancias no desaparecieron de inmediato, pero su corazón encontró descanso al confiar en que Dios estaba con ella. La paz que Jesús ofrece también tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva frente al sufrimiento. En Romanos 8:28, el apóstol Pablo nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que todo lo que ocurre en nuestra vida será fácil o agradable, sino que Dios tiene la capacidad de usar cada situación, incluso las más difíciles, para un propósito mayor. Esta verdad transforma la manera en que enfrentamos nuestras pruebas, dándonos la seguridad de que nada se escapa del plan perfecto de Dios. Un joven misionero compartió su historia de cómo este versículo le dio fuerzas en medio de la adversidad. Durante una misión en un país extranjero, fue arrestado y encarcelado injustamente. En la prisión, luchaba contra la desesperanza, pero decidió aferrarse a la promesa de Romanos 8:28. Comenzó a orar y a compartir su fe con los otros prisioneros, transformando ese lugar oscuro en un espacio de luz y esperanza. Al final, fue liberado, pero lo más significativo fue que muchas personas dentro de la prisión encontraron a Dios a través de su testimonio. Lo que parecía una tragedia se convirtió en una oportunidad para que Dios mostrara su poder redentor. La historia de Job también nos recuerda que, incluso en medio del dolor y la pérdida, podemos encontrar paz al confiar en Dios. Job perdió todo lo que tenía, su familia, sus bienes y su salud. Pero en medio de su sufrimiento declaró: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Su fe y confianza en Dios no dependían de sus bendiciones materiales, sino de su relación con el Creador. Esta actitud de confianza nos enseña que la verdadera calma proviene de reconocer que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando no entendemos sus planes. Es importante destacar que la paz de Dios no es algo pasivo, requiere de nuestra participación activa. En Filipenses 4:8, Pablo nos anima a enfocar nuestra mente en lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable y digno de alabanza. Este enfoque intencional nos ayuda a mantener la calma en medio de las tormentas de la vida. Cuando elegimos alimentar nuestra mente con las promesas de Dios, en lugar de dejarnos llevar por las preocupaciones del mundo, experimentamos una transformación interior que se refleja en nuestra manera de vivir. Jesús nos muestra que, a pesar de los desafíos que enfrentemos, podemos tener paz en Él. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta declaración nos recuerda que las dificultades son inevitables, pero también nos asegura que Jesús ya ha triunfado sobre ellas. Su victoria es nuestra fuente de calma y confianza. Al final, la paz de Dios es un regalo disponible para todos los que deciden recibirlo. No importa cuán grande sea la tormenta o cuán pesado sea el fardo que llevamos, podemos encontrar descanso y serenidad al poner nuestra confianza en Él. Jesús nos invita a vivir con una calma sobrenatural, una calma que desafía las circunstancias y transforma nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Al caminar con Dios y enfocar nuestro corazón en sus promesas, encontramos una paz que no solo nos sostiene, sino que también nos capacita para ser un reflejo de su amor y luz en un mundo que desesperadamente busca esperanza y dirección. La paz que Dios nos ofrece no solo es un consuelo personal, sino un llamado a ser portadores de esa paz hacia los demás. Cuando permitimos que su calma sobrenatural gobierne nuestro corazón, nos convertimos en agentes de cambio en nuestro entorno. En Mateo 5:9 Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Esto significa que la paz no es algo que recibimos únicamente para beneficio propio, sino un regalo que debemos compartir, llevando serenidad y esperanza a quienes nos rodean. Un hombre contó cómo esta verdad transformó su relación con su familia. Solía regresar a casa del trabajo cansado y estresado, y su mal humor afectaba el ambiente de su hogar. Un día, al leer este versículo, comprendió que Dios le estaba llamando a ser un pacificador en su propia casa. Decidió comenzar cada día en oración y reflexionando en la palabra de Dios antes de salir al trabajo. Con el tiempo notó que su actitud cambió y en lugar de llevar estrés a su familia, comenzó a transmitir calma y alegría. Esto no solo mejoró la relación con sus seres queridos, sino que también le permitió ser un ejemplo vivo del amor y la paz de Dios. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso que requiere constancia y compromiso, pero cada pequeño paso que damos hacia Dios nos acerca más a experimentar esa paz plena que solo Él puede dar. Isaías 32:17 nos recuerda: el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Cuando vivimos de acuerdo con los principios de Dios, su justicia produce calma y seguridad en nuestro interior, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Otra clave para mantener esta calma es aprender a soltar el control. Muchas veces, nuestra falta de paz proviene de querer manejar cada aspecto de nuestra vida y asegurarnos de que todo salga como esperamos. Pero Dios nos invita a confiar en que Él tiene el control. En Proverbios 16:9 leemos: el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Esta verdad nos libera del peso de tener que saberlo todo o prever cada situación. Podemos descansar sabiendo que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no lo entendemos por completo. Un testimonio conmovedor de esta entrega es el de una madre que enfrentó un diagnóstico difícil con su hijo. Los médicos no le daban esperanzas y el futuro parecía incierto. En medio de su dolor, recordó las palabras de Jesús: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Decidió soltar sus temores y confiar en que Dios tenía un propósito, aunque no podía verlo en ese momento. Su fe no solo le dio fuerza para enfrentar la situación, sino que también impactó a quienes estaban a su alrededor. Su calma y confianza en Dios se convirtieron en un testimonio poderoso de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús también nos muestra que la paz no significa ausencia de conflictos o problemas, sino la capacidad de mantener la calma en medio de ellos. En Juan 20:19, después de su resurrección, Jesús se presentó a sus discípulos y les dijo: paz a vosotros. Estas palabras fueron pronunciadas en un momento de gran incertidumbre y temor. Los discípulos estaban escondidos, temiendo por sus vidas, pero la presencia de Jesús transformó ese miedo en confianza y esperanza. Esa misma paz está disponible para nosotros hoy. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentemos, podemos confiar en que Jesús está con nosotros, diciendo: paz a vosotros. Su presencia nos asegura que no estamos solos y que aunque el mundo a nuestro alrededor esté en caos, podemos encontrar calma en su amor y fidelidad. Un empresario compartió cómo esta verdad cambió la forma en que dirigía su negocio. Antes, solía tomar decisiones basadas en el miedo y la incertidumbre del mercado. Pero al comprender que Dios estaba en control, comenzó a buscar la dirección de Dios en sus decisiones. Esto no solo le trajo éxito financiero, sino también una paz interior que antes no conocía. Descubrió que cuando confiamos en Dios y seguimos sus principios, Él nos guía por caminos de bendición y propósito. Para experimentar esta calma, es fundamental dedicar tiempo a la oración y la meditación en la palabra de Dios. Estos momentos de conexión diaria nos permiten recalibrar nuestro corazón y nuestra mente, recordándonos quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él. En Salmo 46:10 leemos: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este llamado a la quietud es una invitación a detenernos, soltar nuestras preocupaciones y enfocarnos en la presencia de Dios. Un joven que enfrentaba ansiedad severa encontró consuelo en este versículo. Comenzó a practicar la quietud cada mañana, dedicando tiempo a escuchar la voz de Dios y meditar en sus promesas. Aunque sus problemas
no desaparecieron de inmediato, su paz interior creció. Aprendió que, cuando elegimos estar quietos y reconocer la soberanía de Dios, nuestra perspectiva cambia y encontramos calma en medio de cualquier circunstancia. La paz de Dios también nos protege de ser arrastrados por el temor. En tiempos de incertidumbre, es fácil caer en la trampa del miedo y la desesperanza. Pero 2 Timoteo 1:7 nos asegura: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta verdad nos recuerda que la paz de Dios nos capacita para enfrentar el miedo con valentía y autocontrol. En última instancia, la paz que Jesús ofrece es un regalo que transforma cada aspecto de nuestra vida. Nos invita a confiar en su dirección, a soltar nuestras cargas y a descansar en su amor. Esta calma sobrenatural no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean, permitiéndonos ser instrumentos de su paz en un mundo que tanto lo necesita. Jesús nos invita a experimentar esta paz todos los días. No es un sentimiento pasajero ni una promesa vacía, sino una realidad accesible para quienes deciden seguirle y confiar en su palabra. Al aplicar sus enseñanzas, encontramos una calma que no depende de nuestras circunstancias, sino de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a recibir esta paz? Jesús te llama a soltar tus temores, a entregar tus cargas y a caminar en su calma sobrenatural. Él promete estar contigo en cada paso del camino, recordándote que su paz es real, transformadora y eterna. Confía en Él y permite que su presencia llene tu vida de serenidad y propósito, incluso en medio de las tormentas. La paz que Jesús promete no es algo distante o inaccesible. Es un regalo que espera ser recibido por quienes confían en su palabra y deciden caminar junto a Él. No es una tranquilidad superficial que depende de la ausencia de problemas, sino una calma profunda que habita en el corazón, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Esta paz transforma la forma en que enfrentamos los desafíos, nos da claridad en los momentos de confusión y nos sostiene cuando sentimos que todo a nuestro alrededor se tambalea. Un hombre que enfrentaba una grave enfermedad contó cómo esta promesa de paz cambió su perspectiva. Al recibir un diagnóstico desalentador, su primer impulso fue rendirse al miedo y la desesperanza. Sin embargo, al meditar en las palabras de Jesús, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, encontró una fortaleza inesperada. Decidió poner su confianza en Dios, sabiendo que su vida estaba en manos del Creador. Aunque la situación no cambió de inmediato, su corazón se llenó de una paz que no podía explicarse. Descubrió que la presencia de Dios era suficiente para sostenerlo, incluso en medio de su dolor. Esa misma paz está disponible para cada uno de nosotros. En un mundo lleno de incertidumbre, donde las noticias de tragedias y conflictos nos rodean, es fácil caer en el desánimo. Pero Dios nos ofrece un refugio seguro, un lugar donde nuestras almas pueden descansar. En Salmo 91:1 leemos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta promesa nos invita a buscar ese lugar de descanso en la presencia de Dios, a refugiarnos en Él cuando el caos nos amenaza. La clave para experimentar esta paz radica en mantener nuestra mirada fija en Dios. Al igual que Pedro, quien caminó sobre el agua mientras miraba a Jesús, pero comenzó a hundirse cuando se enfocó en las olas, nuestra calma depende de dónde ponemos nuestra atención. Cuando miramos las circunstancias, el miedo nos invade, pero cuando miramos a Dios, encontramos seguridad. Isaías 26:3 nos asegura: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto no significa ignorar los problemas o pretender que no existen. La paz que Jesús nos ofrece nos permite enfrentarlos con valentía y confianza, sabiendo que no estamos solos. En 1 Pedro 5:7 se nos invita a echar todas nuestras ansiedades sobre Dios, porque Él cuida de nosotros. Esta entrega intencional de nuestras preocupaciones es un acto de fe que nos libera del peso que llevamos. Al hacerlo, permitimos que Dios tome el control y que su paz llene nuestro corazón. Una mujer relató cómo esta verdad cambió su vida. Después de años luchando contra la ansiedad, decidió poner en práctica este versículo. Cada vez que un pensamiento preocupante la invadía,
lo entregaba a Dios en oración. Con el tiempo, notó que su ansiedad disminuía y que su mente se llenaba de pensamientos de esperanza y confianza. Descubrió que la paz de Dios no era un sentimiento pasajero, sino una realidad que podía experimentar diariamente al confiar en Él. Además de encontrar calma en nuestra relación personal con Dios, también estamos llamados a ser portadores de su paz en el mundo. En un ambiente donde la tensión y el conflicto son comunes, nuestra actitud puede marcar la diferencia. En Romanos 12:18 se nos exhorta: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto implica ser agentes de reconciliación, buscar la armonía y transmitir la calma de Dios a quienes nos rodean. Un pastor compartió cómo vivió esta verdad en su comunidad. En medio de un conflicto local, donde las personas estaban divididas por diferencias políticas, decidió tomar la iniciativa de promover el diálogo y la unidad. En lugar de sumarse a las discusiones y divisiones, eligió ser un pacificador. Con el tiempo, su ejemplo inspiró a otros y la comunidad comenzó a sanar. Esta experiencia le enseñó que la paz de Dios no solo transforma individuos, sino también entornos enteros. Sin embargo, ser portadores de la paz requiere un corazón dispuesto y una mente enfocada en Dios. En Filipenses 4:8, Pablo nos anima a pensar en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable y digno de alabanza. Este enfoque mental nos ayuda a mantener la calma en medio del caos y a reflejar la paz de Dios en nuestras acciones y palabras. La historia de Jesús calmando la tormenta también nos recuerda que su paz tiene el poder de transformar lo que nos rodea. En Marcos 4:39, Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Esta demostración de poder nos muestra que cuando permitimos que Jesús sea el Señor de nuestras vidas, Él puede traer calma a nuestras situaciones más turbulentas. Un joven compartió cómo esta historia cambió su forma de ver sus problemas. Enfrentaba una situación familiar complicada que parecía no tener solución. Pero al leer este pasaje, entendió que Jesús tenía el poder de traer calma incluso en las tormentas más intensas. Decidió entregarle su situación a Dios en oración y confiar en que Él actuaría a su tiempo. Con el tiempo, las circunstancias comenzaron a mejorar y su familia experimentó una restauración que parecía imposible. Finalmente, la paz que Dios ofrece es una promesa eterna. No es solo para este mundo, sino también para la vida venidera. En Apocalipsis 21:4 se nos asegura que llegará un día en que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Esta esperanza futura nos da fuerzas para enfrentar los desafíos presentes con confianza, sabiendo que la victoria final pertenece a Dios. Mientras caminamos por esta vida, enfrentando nuestras propias tormentas, recordemos que la paz de Dios está disponible para nosotros en todo momento. Jesús nos invita a recibirla, a soltar nuestras cargas y a confiar en Él. Al hacerlo, no solo encontramos calma en nuestro interior, sino que también nos convertimos en instrumentos de su paz para quienes nos rodean. ¿Estás dispuesto a permitir que la paz de Dios llene tu vida? Él está listo para calmar tus tormentas, fortalecer tu fe y guiarte por caminos de esperanza y propósito. Confía en Él y descubre la calma sobrenatural que transforma corazones y vidas. La invitación de Jesús a recibir su paz es un llamado a confiar en su presencia constante y a dejar atrás el peso de nuestras preocupaciones. A menudo nos aferramos a la ilusión de que tenemos el control de nuestras circunstancias, pero Jesús nos muestra que la verdadera calma no proviene de lo que podemos lograr o controlar, sino de lo que estamos dispuestos a entregar. En Mateo 11:28, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta promesa no es solo un alivio temporal, sino una transformación profunda del corazón que nos permite vivir con confianza y esperanza. Una mujer que atravesaba una crisis personal contó cómo esta promesa la sostuvo en uno de los momentos más difíciles de su vida. Su esposo había perdido su empleo, las deudas se acumulaban y el futuro se veía incierto. Al principio la ansiedad y el miedo la dominaban,
pero decidió acudir a Dios en oración y entregar todas sus preocupaciones. Con el tiempo, aunque las circunstancias no cambiaron de inmediato, sintió una paz que superaba su comprensión. Descubrió que la presencia de Dios era suficiente para sostenerla y darle fuerzas cada día. Esta experiencia refleja lo que Jesús desea para cada uno de nosotros. Él no promete que la vida estará libre de dificultades, pero sí garantiza su presencia en cada paso del camino. En Juan 16:33, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta afirmación es una garantía de que, aunque enfrentemos desafíos, podemos encontrar calma en la certeza de que Jesús ya ha triunfado sobre todo lo que pueda intentar robarnos la paz. Sin embargo, vivir en esta paz requiere un acto de fe y una disposición a soltar lo que nos preocupa. Es un proceso diario de rendir nuestras cargas a Dios y recordar que Él tiene el control. La paz de Dios no se basa en que las circunstancias cambien, sino en que nuestro corazón encuentre descanso en su presencia. En Proverbios 3, 5, 6 se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta confianza total en Dios nos permite caminar con seguridad, sabiendo que no estamos solos. Un joven que atravesaba un periodo de incertidumbre laboral relató cómo este versículo transformó su vida. Había perdido su empleo y no sabía qué camino tomar. Cada día se sentía más frustrado y perdido. Un amigo le sugirió que dedicara tiempo cada mañana a orar y buscar dirección en la palabra de Dios. Al principio lo hizo con escepticismo, pero poco a poco comenzó a notar un cambio en su corazón. Aunque aún no tenía respuestas claras, sentía una paz que lo sostenía y le daba fuerzas para seguir adelante. Con el tiempo, nuevas oportunidades comenzaron a surgir, pero más importante que eso, había aprendido a confiar en Dios en medio de la incertidumbre. La calma que proviene de Dios también transforma nuestras relaciones. Cuando vivimos en paz, irradiamos esa serenidad a quienes nos rodean. En Colosenses 3:15 se nos exhorta: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esta paz no solo beneficia nuestra vida personal, sino que también impacta positivamente a nuestra familia, amigos y comunidad. Al ser portadores de la paz de Dios, nos convertimos en agentes de cambio, llevando esperanza y reconciliación a los demás. Un matrimonio que enfrentaba constantes conflictos compartió cómo la paz de Dios transformó su relación. Habían llegado al punto en que consideraban separarse, pero decidieron buscar consejo espiritual. A medida que ambos dedicaban tiempo a orar juntos y leer la palabra, comenzaron a experimentar una calma que les permitió comunicarse con más comprensión y empatía. Descubrieron que la clave para restaurar su relación no era resolver todos sus problemas de inmediato, sino invitar a Dios a ser el centro de su vida juntos. Jesús nos enseña que la paz que Él ofrece no es pasajera ni superficial. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo escribe: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz va más allá de lo que nuestra mente puede comprender, porque proviene de una relación profunda con el Creador del universo. No importa cuál sea la tormenta que estemos enfrentando, podemos encontrar refugio en la presencia de Dios. Él nos invita a descansar en sus promesas y a confiar en que sus planes son siempre buenos. Jeremías 29:11 nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Esta esperanza nos permite enfrentar cada día con confianza, sabiendo que Dios está trabajando en nuestro favor, incluso cuando no lo vemos. Al reflexionar sobre estas promesas, es importante recordar que la paz de Dios no es una meta que alcanzamos una vez y para siempre. Es un proceso continuo de caminar con Él, de rendir nuestras preocupaciones cada día y de buscar su dirección
en todas las áreas de nuestra vida. Como se nos recuerda en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La perseverancia en nuestra relación con Dios es clave para experimentar su paz constante. En última instancia, la calma que Jesús nos ofrece es una invitación a vivir de una manera diferente. No se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con una confianza inquebrantable en que Dios está con nosotros. Es un recordatorio de que, aunque el mundo esté lleno de caos, podemos encontrar descanso en aquel que tiene todo bajo control. La paz de Dios es un regalo que está disponible para todos los que decidan aceptarlo y confiar en él. Aceptar el regalo de la paz de Dios requiere un cambio de enfoque. Significa mirar más allá de lo que nuestros ojos ven y confiar en lo que Él ha prometido. Esto implica soltar las cargas que nos agobian y reemplazar la ansiedad con fe. Muchas veces intentamos llevar el peso de nuestras preocupaciones por nosotros mismos, creyendo que somos los únicos responsables de nuestras vidas. Pero Jesús nos llama a hacer exactamente lo contrario. En 1 Pedro 5:7 se nos dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo no es solo una sugerencia, es una invitación a entregarle nuestras cargas y confiar en su amor y cuidado. Un hombre compartió su experiencia de cómo esta verdad cambió su vida. Durante años vivió atrapado en la preocupación constante por el futuro. Se preocupaba por su familia, por su trabajo, por su salud, y cada día parecía más pesado que el anterior. Un día, un amigo le sugirió que comenzara a escribir en un diario de oración, entregando cada una de sus preocupaciones a Dios. Al principio lo hizo sin mucha esperanza de cambio. Sin embargo, con el tiempo, notó que mientras más escribía sus oraciones y rendía sus cargas, más ligero se sentía. Las situaciones que antes lo paralizaban de miedo comenzaron a perder su poder sobre él. Descubrió que la paz de Dios era real y estaba disponible para él cada día. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana, pero es un proceso que nos acerca más a Dios. En Mateo 6:34, Jesús nos da un consejo práctico que puede cambiar la manera en que enfrentamos nuestras preocupaciones. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Estas palabras nos enseñan a enfocarnos en el presente y a confiar en que Dios proveerá lo necesario para cada día. Muchas veces, nuestra falta de paz proviene de preocuparnos por cosas que aún no han sucedido o que están fuera de nuestro control. Jesús nos invita a soltar esas cargas y a vivir en el momento presente, confiando en que Él está a cargo. Otra historia que ilustra esta verdad es la de un joven que enfrentaba una gran incertidumbre respecto a su futuro. Había perdido su empleo y con ello su sentido de propósito. Cada día se sentía más desanimado, pero decidió buscar consuelo en la palabra de Dios. Leyendo Isaías 41:10, encontró un mensaje que resonó profundamente en su corazón. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras le dieron la fuerza para seguir adelante. Aprendió que no tenía que tener todas las respuestas ni resolver cada problema de inmediato. Solo necesitaba confiar en que Dios estaba con él en cada paso del camino. La paz que Dios ofrece también se encuentra en la gratitud. Cuando comenzamos a enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, experimentamos una transformación en nuestro corazón. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Agradecer a Dios, incluso en medio de las dificultades, abre la puerta para que su paz llene nuestro corazón. Una mujer que atravesaba una situación económica difícil compartió cómo este principio cambió su perspectiva. Aunque sus problemas no desaparecieron, decidió comenzar cada día agradeciendo a Dios por las bendiciones que sí tenía. Poco a poco su actitud cambió. Descubrió que la gratitud la ayudaba a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, y esto le trajo una paz duradera. Jesús también nos enseña que la paz viene cuando estamos dispuestos a perdonar. A menudo,
La falta de paz en nuestra vida proviene de resentimientos y heridas no sanadas. En Mateo 6, 14, 15, Jesús dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdonar no significa olvidar lo que nos han hecho, sino soltar el peso de la amargura y permitir que Dios sane nuestro corazón. Un hombre que había cargado con el resentimiento hacia su padre durante años, contó cómo esta enseñanza lo liberó. Al decidir perdonar, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Su relación con su padre no cambió de inmediato, pero él fue libre del peso que lo había agobiado por tanto tiempo. La calma que Dios nos ofrece también implica aprender a descansar en Él. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a hacer más, a lograr más, a hacer más. Pero Dios nos llama a encontrar descanso en su presencia. En Salmo 46:10 se nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este llamado a la quietud es una invitación a detenernos, a dejar de intentar controlarlo todo y a confiar en que Dios tiene el control. Un pastor que había llevado una vida de agotamiento constante relató cómo este versículo lo ayudó a cambiar su ritmo de vida. Aprendió que no necesitaba hacer todo por su cuenta, sino que podía confiar en que Dios estaba trabajando incluso cuando él descansaba. El camino hacia la paz de Dios no siempre es fácil, pero es un viaje que vale la pena. En Proverbios 3, 5, 6 se nos anima: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta confianza total en Dios nos lleva a experimentar una paz que el mundo no puede ofrecer. Aunque las tormentas continúen, podemos caminar con la seguridad de que Dios está a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos. Finalmente, la paz que recibimos de Dios no es solo para nuestro beneficio. Se nos llama a ser portadores de esa paz en el mundo. En Mateo 5:9 Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando experimentamos la paz de Dios, somos llamados a compartirla con los demás, a ser una luz en medio de la oscuridad y a reflejar el amor de Cristo en cada interacción. Vivir en la paz de Dios transforma no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Nos convierte en testigos vivos de su gracia y fidelidad. A medida que nos aferramos a sus promesas y confiamos en su plan, descubrimos que la calma que Él ofrece es real, poderosa y disponible para todos los que deciden seguirlo. ¿Estás listo para soltar tus cargas, confiar en su amor y experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento? Dios te invita a caminar en esa calma hoy y cada día. Cada paso que damos hacia la paz de Dios nos lleva a un lugar más profundo de confianza y entrega. No es un proceso que ocurra de inmediato, pero cada pequeña decisión de soltar nuestras preocupaciones y depender de Él transforma nuestro corazón. Imagina un árbol plantado junto a un río, cuyas raíces se extienden hasta las aguas profundas. Incluso en tiempos de sequía, ese árbol permanece verde y da fruto, porque sus raíces están conectadas a la fuente de vida. Jeremías 17:7-8 lo explica con claridad. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor, y sus hojas están siempre verdes. De la misma manera, cuando nuestra vida está enraizada en Dios, encontramos paz y fortaleza, incluso en medio de las pruebas. Este tipo de calma no significa ausencia de problemas, sino la seguridad de que, pase lo que pase, estamos sostenidos por la mano de Dios. Un hombre que enfrentaba la incertidumbre de un diagnóstico médico difícil compartió cómo encontró serenidad en esta verdad. Aunque sus circunstancias no cambiaron de inmediato, decidió confiar en que Dios estaba obrando a su favor. Durante ese tiempo, leyó diariamente Isaías 41:13, donde Dios dice: porque yo, el Señor tu Dios, te sostengo de tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Esas palabras se convirtieron en su ancla en medio de la tormenta. Esta confianza requiere fe. No siempre veremos la solución de inmediato, pero Dios promete que nunca nos dejará solos. En Hebreos 13:5 se nos asegura:
no te desampararé ni te dejaré. Saber que Dios camina a nuestro lado cambia nuestra perspectiva. Ya no enfrentamos los desafíos con miedo, sino con la certeza de que Él está presente, guiándonos y fortaleciendo cada paso que damos. Pero, ¿qué sucede cuando nuestra fe flaquea? Incluso los más fuertes en la fe han enfrentado momentos de duda. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, tuvo un encuentro que ilustra esta realidad. En Mateo 14, 28, 31, vemos a Pedro caminando sobre el agua hacia Jesús. Mientras mantenía sus ojos en él, pudo hacer lo imposible. Pero cuando comenzó a enfocarse en el viento y las olas, tuvo miedo y empezó a hundirse. En ese momento, Jesús extendió su mano y lo sostuvo, diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta historia nos recuerda que cuando quitamos nuestra mirada de Dios y nos enfocamos en las dificultades, la ansiedad y el miedo toman el control. Pero si volvemos nuestros ojos a Jesús, encontramos la calma que necesitamos para seguir adelante. La clave para mantener esa paz es permanecer conectados con Dios. Esto implica un esfuerzo intencional para buscarlo cada día a través de la oración, la lectura de su palabra y la meditación en sus promesas. En Salmo 119, 165 encontramos esta afirmación: «Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo». Este versículo revela que nuestra relación con Dios no solo nos da paz, sino también estabilidad. Cuando nuestras raíces están en Él, no seremos derribados por las dificultades que enfrentamos. Una mujer relató cómo este principio la ayudó a superar una temporada difícil en su vida. Había perdido a un ser querido y el dolor la envolvía en una tristeza profunda. Cada día era una lucha por encontrar sentido a su dolor. Sin embargo, decidió aferrarse a las promesas de Dios, dedicando tiempo cada mañana a leer Salmo 23. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Con el tiempo, esas palabras comenzaron a sanar su corazón. Aunque el dolor no desapareció por completo, encontró consuelo y fuerza en la presencia de Dios. La paz de Dios no significa que nunca enfrentaremos problemas. Jesús mismo lo advirtió en Juan 16, 33. «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta promesa nos asegura que, aunque enfrentemos dificultades, podemos tener confianza y esperanza porque Jesús ha vencido todo obstáculo. Su victoria es nuestra victoria, y en Él encontramos la fuerza para perseverar. Un joven que se sentía atrapado por sus propias luchas internas compartió cómo esta verdad lo liberó. Luchaba contra pensamientos de fracaso y ansiedad, sintiendo que nunca sería suficiente. Pero un día, mientras leía Efesios 2:10, entendió que su valor no estaba en lo que hacía, sino en quién era en Cristo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estas palabras transformaron su manera de verse a sí mismo. Comenzó a vivir con una nueva confianza, sabiendo que Dios tenía un propósito para su vida. Vivir en la paz de Dios también significa aprender a soltar el control. A menudo, nuestra falta de calma proviene de intentar controlar todo a nuestro alrededor. Pero en Proverbios 3, 5, 6 se nos invita a confiar en Dios con todo nuestro corazón y no depender de nuestro propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta confianza implica soltar nuestras preocupaciones y dejar que Dios tome el control, sabiendo que sus planes son mejores que los nuestros. Un empresario compartió cómo este principio lo ayudó a enfrentar una crisis en su negocio. En lugar de entrar en pánico, decidió orar y buscar la dirección de Dios. Al soltar su deseo de controlar cada detalle, encontró soluciones que no había considerado antes. Su negocio no solo se recuperó, sino que prosperó de maneras inesperadas. Esto le enseñó que cuando confiamos en Dios, Él abre caminos donde parece que no hay ninguno. El apóstol Pablo, en sus cartas, también nos enseña a enfocarnos en lo que realmente importa para experimentar la paz de Dios. En Filipenses 4, 8, 9 nos dice: «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad».
enfocar nuestra mente en lo bueno y verdadero nos ayuda a mantener la calma, incluso en medio del caos. En última instancia, la paz que Dios nos ofrece no es solo para nuestro beneficio, sino también para compartirla con los demás. Cuando experimentamos esa calma sobrenatural, nos convertimos en instrumentos de paz en un mundo que tanto la necesita. Jesús nos llama a ser pacificadores en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Llevar su paz a los demás es una forma de reflejar su amor y ser luz en medio de la oscuridad. A medida que caminamos con Dios, experimentamos una transformación interna que se refleja en nuestras acciones y relaciones. La calma que Él nos ofrece no es temporal ni superficial. Es una paz profunda que sostiene nuestra alma en cada circunstancia. ¿Estás listo para abrazar esa calma y dejar que Dios sea tu refugio y fortaleza? Él te invita a caminar en su paz, a soltar tus cargas y a confiar en que, en sus manos, todo encuentra su lugar. Permíteme cerrar esta reflexión con una pregunta clave. ¿Estás listo para aceptar la paz que Dios te ofrece? Hemos explorado juntos cómo Jesús nos invita a vivir con una calma que no depende de las circunstancias, sino de su presencia constante en nuestras vidas. Él nos dice: mi paz os doy, y no es una promesa vacía. Es una invitación a soltar las cargas, a confiar en que, incluso en medio de la tormenta, Él está con nosotros. Sé que todos aquí enfrentamos desafíos. Tal vez algunos de ustedes están atravesando un periodo de incertidumbre, de preocupación por el futuro o incluso de desánimo. Pero quiero que salgas de aquí con la certeza de que no tienes que enfrentar esas batallas solo. Hay una paz disponible para ti, una calma que supera cualquier entendimiento humano. Es un regalo que Dios quiere darte cada día. Mi desafío para ti es este: cuando salgas por esa puerta, haz de esta enseñanza algo práctico. Encuentra un momento mañana, al despertar, para buscar a Dios en oración, para entregar tus ansiedades y pedirle esa paz que prometió. Verás cómo, paso a paso, tu vida comienza a transformarse. La calma de Dios no es algo que simplemente deseamos, es algo que podemos experimentar si decidimos confiar en Él. Gracias por acompañarme hoy. Mi oración es que lo que hemos compartido aquí no se quede en palabras, sino que se convierta en una verdad viva en tu vida. Que al enfrentar las tormentas, recuerdes que Jesús está en tu barca y que su paz, la verdadera paz, siempre está disponible para ti. Que Dios te bendiga y te llene de su calma. Nos vemos pronto.